Bueno, ¿cómo están a todos y a todas? Acá vamos a empezar la última versión, la última reunión que comenzamos allá por hace 3 semanas, 4 semanas, cuando dimos la clase de alfonsinismo. Recuerden que son 4 encuentros, este es el último. Vamos a meternos en lo que es el universo del gobierno macrista, del gobierno del PRO. Eh, Y vamos a hacer un poquito de historia respecto de cómo está conformado el PRO, qué tipo de organización interna ha tenido, cómo se configura como, digamos, partido político. Lo cierto, yo voy a intentar hacer como un panorama de 40 minutos. Si lo puedo resolver de forma más corta, mejor. No quiero excederme más allá de los 45 minutos. Así alguna clase bastante operativa, que sea útil como simplemente que nos sirva para inscribir un problema más que para solucionar algo verdaderamente complejo, como es el arribo de las derechas gobernando la Argentina por un voto popular. ¿Sí? Es algo anómalo en la historia argentina que los sectores de la élite económica concentrada estén gobernando directamente el Estado sin ningún tipo de mediación política. Uno de los representantes de la élite empresarial argentina gobernando directamente el Estado, ¿sí? Y al mismo tiempo construyendo un modelo gerencial también de gobernabilidad nacional. ¿Mm? Bueno, entonces hoy nos vamos a intentar construir y problematizar esto que ocurrió en la Argentina entre el 2015 y 2019. ¿Mm? Bueno, primero, claramente tenemos que pensar que el macrismo y el modelo PRO de organización no forman un todo unificado, un todo programático, sino que el PRO se construye a partir de una gran heterogeneidad interna, ¿sí? Sobre todo hay distintas confluencias, es una confluencia de distintas extracciones, de distintos sectores que empiezan a agregarse después de la crisis del 2001, ¿sí? Después de la crisis del 2001, después de la eclosión del ciclo neoliberal en la Argentina, en esos momentos es en los momentos en los cuales, tras esa crisis de las representaciones, las identidades, de los partidos políticos tradicionales, claramente, sobre todo para las derechas, hay un liderazgo en disponibilidad, ¿sí? Podríamos decir. No hay, de alguna manera, ningún representante que electoralmente sea competitivo que sea representante de ese sector, de los sectores de la derecha. ¿Mm? Claramente, quizás en el ciclo del 2002-2003 era López Murphy el que tenía mayores eh, potencialidades para transformarse en esa figura. Eh, lo cierto es que también la crisis del 2001, la eclosión y la movilización social que termina con la convertibilidad, la profunda movilización social también en ascenso, sobre todo en el primer semestre del 2002, lo que hace es mover hacia la izquierda todo el amperímetro político. Hay una izquierdización de las conciencias, hay una sensibilidad, si se quiere, de reparación social, digamos, sobre todo también a partir de las solidaridades por los dramas sociales y económicos compartidos también. Esto hace esta sensibilidad de izquierda, de reparación social después de los efectos terribles de la crisis de la convertibilidad, va a llevar que tarde bastante tiempo en poder fraguar esta representación electoral competitiva de las derechas. ¿Mm? Y lo cierto es que el universo del PRO se va a conformar con distintos lugares digamos, de construcción. Si por un lado van a ser fracciones de los partidos políticos tradicionales lo que van a confluir en torno del liderazgo de Macri. Sectores del PJ Capital y del PJ bonaerense van a confluir en torno del liderazgo de Macri. También sectores de la UCR, ¿sí? Disgustados por la última experiencia gubernamental de la Rúa y del desfondamiento ideológico, político, programático de lo que quedaba del alfonsinismo después de la experiencia
de la Alianza, sectores también del PDP, ¿sí? Del viejo Partido Demócrata Progresista, de la UCD, y también obviamente de las distintas expresiones y eh, trayectorias zigzagueantes de las representaciones que ha tenido Elisa Carrió. Entonces, por un lado, el macrismo ha abrevado en estos partidos políticos tradicionales y en cuadros políticos de estos partidos políticos tradicionales para construir su andamiaje ideológico, político, etcétera, etcétera. Por otro lado, también ha abrevado en el mundo de los CEOs, ¿sí? En el mundo de la gerencia de las grandes empresas corporativas, ¿sí? El universo de los CEOs, el universo gerencial, digamos, de las grandes empresas, va a ser también un lugar en el cual el macrismo va a construir fuentes de representación, ¿sí? Va a tener también un modelo gerencial en los momentos de gestión de lo público, ¿sí? A partir sobre todo del criterio de optimizar recursos, también rapidez se supone en las decisiones y en la gestión, etcétera, etcétera, ¿sí? Digamos, es un partido y una sensibilidad, si se quiere, que desde la gestión intenta incorporar el universo gerencial de las grandes empresas, ¿sí? Y también va a construirse a partir de lo que son las fundaciones y los think tanks de las grandes, digamos, sectores de influencia ideológica de las derechas argentinas y también latinoamericanas, ¿no? Ahí va a aparecer, por ejemplo, la Fundación Sofía, la Fundación también Pensar y la Fundación Creer y Crecer, ¿sí? Que son ONGs y fundaciones que ofician como un lugar de reclutamiento de cuadros intelectuales y políticos para la gestión macrista. Y obviamente también el macrismo abreva en lo que son las universidades privadas fundamentalmente, ¿sí? La Universidad de San Andrés, la Universidad Torcuato Di Tella, ¿sí? Las distintas también universidades que casi siempre representan a la élite económica y que ahí, digamos, se forman también los cuadros intelectuales de la élite económica, son también lugares de reclutamiento de cuadros del macrismo. Esto obviamente se produce a partir de que el macrismo tiene la autorrepresentación de ser un partido de gestión y de administración, ¿sí? Donde se opta desde un principio por la construcción de legitimidad gubernamental a partir de la obtención de la Intendencia de la Ciudad de Buenos Aires a partir del 2007. Y la opción es la opción por representar y la opción de gestión gubernamental pasa por ubicar una gestión ubicada fundamentalmente en el local, ¿sí? En la Ciudad de Buenos Aires, una gestión que también está construida a partir de pisos de legitimidad y de mostración de la legitimidad del líder a partir de su cercanía, digamos, su capacidad de empatía con los problemas cotidianos, su honestidad, ¿sí? En un ámbito acotado que es el de la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Y sobre todo la legitimidad de esta gestión y de este nuevo partido político, de este proyecto que se está construyendo desde el 2003 hasta su traspaso al ámbito nacional a partir del 2011, está en la construcción de un liderazgo y un tipo de partido que intenta ubicarse en el plano de la novedad, ¿sí? Son ideas muy viejas las que tiene claramente en su ADN las derechas argentinas, ¿sí? Son ideas que anclan en las tradiciones del neoliberalismo vernáculo, constituidas allá por fines de los 50, principios de los 60, con distintas expresiones, etcétera, etcétera. Son las derechas más rancias, digamos, y más seguidoras y que han acompañado, que han sido compañeras de ruta también de las gestiones tanto de la dictadura militar en plano económico como también de la gestión macrista, de la gestión menemista, perdón. Pero lo cierto es que
este partido intenta ubicarse, el del PRO, más allá de este ideal y este ADN viejo, intenta ubicarse como portador de la novedad, como un partido que defiende lo nuevo, ¿sí? Que sobre todo intenta cambiar las formas de hacer política, ¿sí? Hay una impugnación de la política tradicional, de los viejos partidos, de las gestiones anticuadas, ¿sí? De las representaciones ligadas al comité y las discusiones partidarias que en realidad no sirven para lo cotidiano de la gente, etcétera, etcétera. Ahí claramente hay un gesto populista, podríamos decir, demagógico, de impugnar las viejas tradiciones partidarias en la Argentina, tanto la del PJ como la de la UCR, en pos, de alguna manera, de un tipo de autorrepresentación ligada a la gestión de lo cotidiano, de la solución inmediata de los problemas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y obviamente, este movimiento que se está conformando es un movimiento que, al mismo tiempo de impugnar las políticas tradicionales, está compuesta por políticos tradicionales. ¿Sí? Recordemos que el PRO original es un PRO que tiene territorialidad a partir, en la ciudad de Buenos Aires, a partir precisamente que hereda casi en un bloque digamos, las construcciones clientelares tradicionales en los barrios de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, del PJ capitalino, por ejemplo. Y el modelo va a ser claramente Boca, ¿sí? Digamos, la propaganda mayor que va a tener el modelo de gestión, ¿sí? El modelo, el horizonte, el, la mostración, digamos, que este modelo de gobernanza puede ser exitoso es lo que ha posibilitado el éxito dentro del club Boca Juniors, que desde el año 98 hasta el 2007 ha vivido un ciclo de éxitos deportivos continuos tanto a nivel nacional como a nivel internacional, con la presidencia de Mauricio Macri, que a partir de 2007 pasa de ser presidente de Boca a ser intendente de la ciudad de Buenos Aires. ¿Sí? Es una marca propagandística el modelo Boca Juniors y es un elemento fundante, digamos, de la mostración de un tipo de gestión ligada a la rentabilidad, a la rapidez, el éxito, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y otro tema importante para pensar es el tipo de liderazgo que tiene el PRO en sus años formativos. ¿Sí? Claramente es un liderazgo que está personalizado en torno a la figura de Macri. El PRO no es un partido programático, ¿sí? En el sentido de que no es, digamos, no oficia su lucha programática como los viejos partidos tradicionales liberales, como por ejemplo la UCD con Álvaro Alzogaray, ¿sí? Sino que es un partido pragmático, ¿sí? Que obviamente tiene un ADN liberal conservador y de derechas, pero que intenta también remozar ese viejo ideario al contexto de interpelación de la sociedad en clave de confrontación con el kirchnerismo, pero de intentar ocultar esas miradas más ligadas al ajuste, a la reconversión económica, ¿sí? A los sacrificios, etcétera, etcétera, que vendrían a ser las claves discursivas clásicas del neoliberalismo tradicional en Argentina. Y el liderazgo de Macri es un liderazgo que intenta fundamentalmente, por un lado, cristalizar, digamos, un decisionismo en el cual los conflictos que puedan haber dentro de su organización, él siempre resguardarse el rol, podríamos decir, de armonizador de las disidencias, ¿sí? Y al mismo tiempo él siempre se pone como un personaje que está por fuera de la vida política, ¿sí? Todos sabemos, cualquier persona que haya investigado o no, digamos, no un libro de historia, una primer página de cualquier historia más o menos seria de la historia argentina reciente, sabe que el clan Macri ha sido un clan, digamos, un sector, digamos, lo que es Sogma, la gran empresa que funda
Franco Macri es un holding que se va internacionalizando, que va diversificando su inversión, con relaciones promiscuas, para ser suaves, con el Estado, ¿sí? Que claramente ahí hay tejidos, digamos, de tramas muy poco transparentes en la penetración que ha tenido, digamos, las presiones empresariales oligopólicas dentro de las decisiones del Estado, ¿sí? Pues bien, lo cierto es que más allá de estas trayectorias, completamente ligados, digamos, a los beneficios que digamos, que la política nacional y provincial y municipal le puedan sacar, digamos, para acrecentar los negocios patrimoniales de las empresas, más allá de esta arista, lo cierto es que Macri va a intentar mostrarse como un emprendedor exitoso, ¿sí? Como un empresario, como un hombre de gestión que no tiene nada que ver absolutamente con las tradiciones, ni con las tradiciones neoliberales tradicionales, ¿sí? Ni tampoco con los partidos políticos tradicionales, ¿sí? Él claramente, podríamos decir que el PRO es un partido que intenta aprovechar y ser un producto también del desfondamiento de las gramáticas políticas tradicionales, ¿sí? Que intenta de alguna manera tener un ideario que intente atrapar todo, ¿sí? Atrapar tanto a los sectores que han sido en su pasado peronistas, radicales, de centro izquierda, ¿sí? Intenta precisamente tener una política de captación de la mayor cantidad de votos posibles, ¿sí? A veces, yo no iría mintiendo, ¿sí? A veces sí está claramente mintiendo, lo podríamos decir, pero claramente intentando tener un pragmatismo y una flexibilidad discursiva que intente de alguna manera limitar su horizonte programático. Claramente tiene que ver con poder consolidar un proyecto liberal y conservador, ¿sí? Así es como Macri se muestra como un desarrollista, que sobre todo lo que intenta es afianzar el desarrollo industrial y el progreso económico en la Argentina. Hace en su discurso un claro énfasis en la eficiencia y en la administración, y en una clara sensibilidad hacia la pobreza, ¿sí? Acá el rol de Michetti a partir del 2007-2006 va a ser importantísimo. De alguna manera, Michetti, como candidata a vice jefa de gobierno en las elecciones de 2007, es la que complementa de alguna manera la imagen demasiado fría, calculadora, tecnocrática de Macri, ¿sí? Se supone que este es un proyecto que tiene una autopercepción de centro, ¿sí? Se autopercibe como de centro, no de derechas, que tiene sensibilidad hacia la pobreza, que intenta impulsar la solidaridad y la empatía, y que plantea abiertamente que el problema de la gestión, que el problema de la pobreza en la Argentina es un problema de gestión y de falta de unidad, ¿sí? Obviamente nosotros sabemos, tanto por los cuadros que componen el macrismo, que lo han acompañado históricamente, como también por las alianzas internacionales que tienen el macrismo, que claramente siempre ha sido y lo fue, digamos, y lo ha corroborado en el momento del gobierno, que es un partido claramente de derechas. Pero la autopercepción que tiene es representar un centro post-ideológico, ¿sí? Que obviamente está en contra de cualquier idea ligada al reparto, de la distribución de bienes y a la idea de la reparación, pero plantea que en realidad digamos, el gobierno, el modo de gobernabilidad debe siempre atender a los desposeídos, debe tener precisamente, debe intentar también, digamos, un tipo de gestión que atienda a los desposeídos, pero que se fije sobre todo en los costos de la política, en el modo en el cual muchas veces los problemas ligados a la pobreza o ausencia de desarrollo tienen que ver con los palos en la rueda que la vieja política impone a la gestión de gobierno, etcétera, etcétera. Si es un partido posideológico, en tanto intenta desfondar a los conflictos sociales y políticos como digamos, elementos rectores para poder pensar
una coyuntura un momento político específico, ¿sí? Se supone que los problemas de la gestión y los problemas del conflicto permanente son los que han llevado a la Argentina al atraso, etcétera, etcétera. Claramente esto es una absoluta simplificación, pero va a ser un tipo de amalgama discursiva que al macrismo le va a dar grandes réditos electorales, fundamentalmente en los momentos en los cuales se pasa de la construcción municipal a la construcción nacional, y ese salto se da precisamente en el año 2011. Yo simplemente quería ahora plantearles un poco de qué va la campaña del 2015, ¿sí? En 2015 hay, digamos, hay una continuación clara del modo de organización de la campaña a nivel municipal en los años anteriores. Lo primero que es claramente sintomático en las políticas del macrismo es que este es un partido que utiliza las redes, ¿sí? Utiliza Facebook, ¿sí? Utiliza sobre todo Facebook en la campaña del 2015, que eso es una novedad, ¿sí? Apunta al afecto y a la emocionalidad, ¿sí? En su discurso. Intenta a partir de Facebook también y a partir de las campañas ligadas al timbreo promover, digamos, cierta cercanía y espontaneidad en el vínculo con el votante. Y se intenta construir una escena, obviamente ficcional, pero que intenta tener consecuencias reales, esta ficción, de comunicación personalizada entre el representante y el espacio público, ¿no? Y el votante. Y la campaña está constituida en torno de los actos de campaña, son algo así como si fuesen actos, digamos, como si uno estuviese, esto es otra singularidad, ¿no? Como si uno estuviese participando en una fiesta de 15 o un casamiento, ¿sí? Hay cotillón, hay alegría, hay música, ¿sí? Hay algo así como un intento de demostración de algarabía, es como una fiesta en la cual nosotros estamos invitados, pero es interesante ver esto. Los actos de campaña son como un lugar de cercanía entre el líder y los votantes, pero esa mostración, esa escena se valida simplemente a partir de que sea televisada, que sea publicada en redes, ¿sí? En tanto podamos ver un espacio horizontal entre la voz del líder y aquellos que lo están escuchando, ¿sí? La música, el cotillón y la alegría y la música de Thalía o de algún cantante también intentan plantear cierta empatía entre el líder en su momento de alegría y la representación, digamos, también festiva, ¿por qué no?, de sus representados, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esto también es algo importante. O sea, el macrismo es un partido claramente que intenta plantear una hipótesis de gobierno ligada al círculo rojo, digamos, ligada a un gobierno de las grandes empresas argentinas, ¿no? Con sus heterogeneidades, etcétera, etcétera, pero que va mucho más allá del círculo rojo, que puede precisamente ser competitivo electoralmente gracias precisamente a que va más allá del círculo rojo. Y lo cierto es que han tenido durante la campaña de 2015 fundamentalmente una disciplina estratégica muy férrea. Por un lado, la publicidad en lugar de una comunicación partidista se basa en encuestas en encuestas focales, ¿sí? A ver, busquemos más allá, en vez de construir un horizonte, en vez de que el líder construya un horizonte, un sentido, etcétera, etcétera, lo que se trata es fundamentalmente de focalizar a ver por dónde pasan las emociones y los problemas cotidianos de las personas y los puntos ciegos del discurso oficialista, y a partir de ahí, digamos, intentar construir una agenda alternativa.
una política que gira en torno de la emotividad y la proximidad. ¿Sí? El timbreo tiene que ver precisamente con eso. Un timbreo que gira en torno de la humanización del representante y precisamente de la cercanía, de la escucha. ¿Sí? Estar precisamente, mostrar, ¿sí? Mostrar políticamente cómo el representante y el líder está en el espacio político, en el living de la casa de cualquier elector, ¿sí? Y sobre todo, hay un intento precisamente de que claramente la campaña gira en torno de que el centro de las estrategias mediáticas pasan por afianzar el voto de los sectores más despolitizados, más desinformados, no hacer política para los sectores, digamos, no hacer política comunicacional para los sectores más, digamos, más profundamente convencidos, sino precisamente los sectores desinformados, despolitizados. Plantear también de que en realidad no existen más grandes cosmovisiones ideológicas movilizadas, que no hay más tampoco izquierdas ni derechas, sino que estamos habitando un mundo post-ideológico, que la única forma también de poder habitarlo es a partir precisamente de adaptarse a este mundo que no tiene más izquierdas ni derechas, sino buena gestión, ¿sí? Y la resolución de los problemas es el objetivo de cualquier política, ¿sí? La gestión tiene que ver con resolver problemas, ¿sí? No tiene que ver con conflictos de intereses, con pujas, con disputas, con proyectos de poder, etcétera, etcétera, sino que ahí es precisamente una situación, digamos, de construcción post-ideológica, podríamos decir también post-política, de la mirada sobre el mundo. Eh, y obviamente hay para las elecciones de 2015 hay una estrategia de no confrontación con el kirchnerismo, ¿sí? Hay una política muy fuerte, muy disciplinada de precisamente afianzar la cercanía, el cuidado, ¿sí? La positividad y la buena onda, ¿m? Y al mismo tiempo plantear que en realidad la discusión que tiene el macrismo con el kirchnerismo es una discusión en torno sobre todo de formas, ¿sí? Se dice que vamos a continuar en esa campaña, en esa campaña se planteaba que había que continuar lo que estaba bien, ¿sí? Y sobre todo polarizar, no tanto contra el kirchnerismo, sino contra la posibilidad de su continuación, ¿no? O sea, dice Macri, nadie va a perder los derechos que tiene. Y hay una polarización contra el kirchnerismo, pero sin confrontación. No se confronta directamente con Cristina Kirchner, si no se confronta, se confronta en tanto se puede deslindar para la agenda mediática que intenta imponer el macrismo, obviamente con un acompañamiento mediático gigantesco, digamos, recordemos, ¿no? El debate de octubre del 2015, que Scioli no va a ese debate, que Luis Novarecio participa como moderador de ese debate y termina Luis Novarecio esa primera vez, ese primer debate entre candidatos a presidente diciendo que sí se puede, ¿no? Que es la consigna precisamente de la campaña macrista, ¿no? Denotando de alguna manera por todos lados por dónde viene esa imagen, digamos, de imparcialidad o de supuesta objetividad de la narrativa periodística dominante en ese periodo, ¿no? Claramente hay una situación de claque informativo generalizado que intenta impulsar y arriar, digamos, culturalmente, digamos, la campaña en pos del triunfo de Cambiemos, ¿no? Yo le decía que se intenta precisamente también esa campaña sustraer a Macri de cualquier idea de ajuste y de achicamiento del Estado, y el mismo macrismo se hace cargo de que lo que se va a hacer es mejorar lo que está bien y terminarlo con lo que está mal. Y lo que está mal es una nebulosa, ¿sí? Lo que está mal se supone que son las ideas ligadas a la confrontación, el conflicto permanente, etcétera, etcétera. Y se plantea que en realidad la red de protección
estatal que el kirchnerismo, sobre todo en el último periodo, había construido, se va a mantener. Porque, y acá cito textualmente las palabras de Macri en la campaña, nadie que precise la protección del Estado la perderá. ¿Mm? Es decir, el macrismo se intenta articular en torno a la idea de un centro que ha aprendido a ser sensible con los sufrimientos de la población más pobre, que va a respetar los derechos y garantías sociales conquistados en el pasado por parte del kirchnerismo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Obviamente, como ustedes bien saben, hubo una diferencia abismal entre lo que había sido la campaña y lo que van a ser las realidades posteriormente, ¿no? O sea, una diferencia abismal en muchos sentidos, ¿sí? Yo acá quiero ubicarme un poco también en lo que es el rol de la UCR. El rol de la UCR va a ser el rol de alguna manera de participar activamente en la conformación de una coalición electoral con el macrismo. Lo que ofrece sobre todo la UCR para esta coalición es su, digamos, su plafón organizativo y su control territorial, ¿sí? Digamos, el control territorial y la inserción del partido radical en todo el territorio argentino. El PRO era muy competitivo electoralmente, sobre todo en los grandes centros urbanos, pero con poca inserción electoral a nivel nacional. Entonces, de alguna manera, la constitución de Cambiemos lo que hace precisamente es dar, por un lado, la constitución de un candidato muy competitivo a nivel presidencial, que es lo que la UCR no tiene, a cambio precisamente de que la UCR otorga territorialidad a un PRO que todavía no ha construido redes, digamos, también de inserción a nivel nacional, para, digamos, de alguna manera también poder hacer una campaña que tenga también penetración en provincias, pueblos, municipios, etcétera, etcétera. Lo cierto es que va a haber una diferencia tajante entre la participación en la coalición electoral y en la campaña de la UCR y de la agrupación de Carrió, con lo que va a ser el gobierno de Cambiemos, que va a estar directamente representado por el PRO. ¿Sí? El gobierno, digamos, va a haber una diferenciación tajante entre la constitución de una coalición electoral y un gobierno que es directamente ligado al PRO. La UCR va a cumplir un rol secundario en el gobierno, va a acompañar todas las leyes que el macrismo proponga, ¿sí? Va a ser, digamos, un acompañante fiel, digamos, de todas las decisiones gubernamentales del macrismo, pero simplemente en el momento de las decisiones va a ubicarse en un lugar absolutamente secundario donde solamente va a poder dar recomendaciones inertes, sin ningún tipo de consecuencias, y alguna serie de advertencias sin ningún tipo de tampoco efectos en el plano de lo real, ¿sí? Y lo cierto es que rápidamente también, ya a fines del 2015, principio de 2016, comienza lo que es una resignificación dentro de la política comunicacional del macrismo, que va a ser la recuperación del antiperonismo, ¿sí? Hay una construcción muy fuerte desde un principio de que en realidad los grandes problemas en Argentina son los 70 años últimos, cuya momento agónico y final han sido la representación de los gobiernos kirchneristas que han supuestamente llevado a la Argentina a la catástrofe, etcétera, etcétera, pero de alguna manera rápidamente el macrismo, una vez que asume Macri, va a recuperar los elementos más fuertemente antiperonistas de las distintas tradiciones, donde confluyen distintas tradiciones, las tradiciones, digamos, radicales, neoconservadoras, liberales, etcétera, etcétera. ¿Sí? Se empieza a pensar al peronismo, pero también al kirchnerismo como última expresión de este peronismo, como una aberración histórica que condena a la Argentina al atraso, ¿sí?
Ahí va a aparecer cuatro elementos importantes, ¿no? Dentro del gobierno pro directamente, una vez que este gobierno es gobierno, ¿sí? Por un lado, un, una mirada profundamente fundacional sobre el horizonte que debe construir Argentina, ¿sí? Un horizonte fundacional que nos indica que este proyecto intenta ser hegemónico, es decir, intenta generar un cambio cultural que sea irreversible, ¿sí? Que termine con los elementos propios de la Argentina peronista, pero también de la Argentina kirchnerista. Es decir, intenta pensar en clave de que las identidades sociales y colectivas que han constituido, digamos, las experiencias de los años recientes deben diluirse en torno de la individualización de las demandas, ¿sí? Es decir, aquellos sectores sindicales, aquellos movimientos sociales, aquellos organismos de derechos humanos, ¿sí? Que de alguna manera se sintieron por momentos representados y por momentos al costado de los gobiernos kirchneristas, deben de alguna manera terminar con esas demandas excesivas que ejercen sobre el Estado. Y de alguna manera la nueva Argentina es una Argentina que apuesta fundamentalmente por una nueva figura, que es la figura del emprendedor, ¿sí? Es decir, un emprendedor que también tiene que ver con un horizonte de expectativas que construye este gobierno, ¿no? O sea, el emprendedor sería la figura del individuo que contra el mundo, ¿sí? Utiliza todos sus recursos y todas sus capacidades para poder triunfar económicamente en un mercado competitivo, ¿sí? Acordémonos que el emprendedor es un elemento de propaganda para el gobierno, ¿sí? Continuamente se está machacando de las políticas de propaganda del gobierno la figura del emprendedor. Hay un apoyo también crediticio del Banco Nación hacia los proyectos de los microemprendedores, y también la Secretaría de Pymes es Secretaría de Pymes y de Emprendedores. A nivel institucional también la figura de emprendedor configura, digamos, un horizonte respecto de las subjetividades que quiere construir el macrismo. Es decir, la política para el macrismo es aquello que facilita el despliegue de las potencialidades del individuo, ¿sí? Digamos, son las figuras del individuo y la persona que se esfuerza individualmente las que deben construir un horizonte del futuro de la Argentina. Por el contrario, son las identidades colectivas del pasado, las representaciones sociales ligadas digamos, a las coaliciones tradicionales del peronismo, como son los sindicatos o los movimientos sociales o los organismos de derechos humanos, lo que deben diluirse en la nueva Argentina que se está construyendo. Obviamente, aquí hay una política económica fuertemente regresiva en el plano económico, que tiene dos elementos. Por un lado, una política regresiva en el plano de lo económico, para los sectores trabajadores y populares. Por otro lado, una política de cuidado focalizado sobre los sectores marginales, ¿sí? Es decir, el macrismo conjuga, por un lado, una situación de intento, digamos, de transferencia de ingresos fundamental de los sectores populares y del sector asalariado hacia los sectores más concentrados de la economía, condicionando fuertemente también cualquier intento posterior de intentar revertir esa situación, pero al mismo tiempo tiene una política de aumento de los recursos fiscales que se utilizan para mantener y fortalecer sobre todo los planes sociales, ¿sí? Hay una política que claramente se relaciona, no es paradójica, sino que tiene que ver con una mirada respecto de cómo se encara la situación, la transformación económica que se quiere hacer. ¿Sí? El Estado utiliza más recursos fundamentalmente para contener a los sectores marginales y los sectores, digamos, no integrados a la dinámica laboral tradicional, pero al mismo tiempo se impulsa una ofensiva gigantesca sobre los sectores asalariados, ¿sí? Y acá nos metemos en el tema
de lo que es el modelo económico del macrismo, que es el penúltimo tema que yo quería plantear, ¿sí? Hay una gran, digamos, estupidez y barbaridad que se plantea en el análisis del macrismo cotidianamente, y esto ocurre cada vez que prendemos el televisor, casi siempre, donde algunos comunicadores y casi todos, y, digamos, dentro de las barbaridades que se dicen, se plantea de que en realidad la hipótesis de diciembre de 2015 del macrismo en el gobierno fue una hipótesis gradualista. Aclaremos lo siguiente: una política que devalúa en los primeros años, en los primeros días del gobierno, el 40% del salario, que devalúa el 40% del valor de la moneda, afectando directamente el valor del salario real, ¿sí? Aumentando. Una devaluación implica inmediatamente, por un lado, una situación muy ventajosa, sobre todo para el sector externo, ¿sí? Por un lado, pero tiene efectos inmediatos del plano inflacionario, desde el punto de vista del salario real de los trabajadores, y sus efectos son claramente inflacionarios, pero también contractivos. Achican. La devaluación lo que implica es directamente transferir ingresos, sobre todo del sector popular asalariado, hacia, y desde la economía interna hacia la economía externa, ¿sí? La primera política que se plantea es la devaluación del 40% de la moneda, porque se supone, dice esto Prat Guy, es muy risueño esto, pero al mismo tiempo muy trágico, de que el dólar oficial, que estaba en 9,80 hasta el 10 de diciembre del 2015, ya el mercado ya lo había aumentado, y que claramente una devaluación del tipo de cambio no iba a implicar un traspaso a precio, y no se habló en ese momento de devaluación, sino de sinceramiento. ¿Sí? Bueno, ese sinceramiento implicó directamente para el año 2016 una caída del salario real de los trabajadores entre el 15 y 20%. ¿Sí? Se llamó sinceramiento en ese momento. Primera medida entonces de devaluación, ¿sí? Y caída, que implica directamente caída del salario real de los trabajadores, ¿sí? Que digamos que va durante todo el ciclo del macrismo, durante los 4 años, hubo una caída porcentual de entre el 20 y 25% del salario real de los trabajadores. Algunos perdimos mucho más, ¿sí? Docentes universitarios, por ejemplo, perdimos un poquito más del 30%, ¿sí? Otros sectores, sector industrial o bancarios, perdieron mucho menos. Pero en términos generales se perdió entre el 20 y 25% del salario real de los trabajadores en todo el ciclo. Entonces, devaluación va a ser, digamos, uno de los pilares económicos del macrismo. Acá no hay ningún tipo de gradualismo. Una política económica que el primer año baja el 20% del salario real de los trabajadores no es de ninguna manera gradualista. Segunda cuestión: eliminación de retenciones, ¿sí? Eliminación de retenciones a todos los productos oleaginosos menos la soja, que se baja un 5%, y se propone un plan de reducción de las retenciones a la soja de forma escalonada. Y también quita también de las retenciones a la minería, ¿sí? Lo que implica que acá que hay un plan también entre la transferencia de ingresos vía la devaluación y entre también la quita de retenciones, lo que hay es un proceso y un proyecto de reprimarización de la economía argentina, ¿sí? Y acá, bueno, también podemos ver cómo no hay, el diagnóstico claramente no tiene, estas medidas económicas no tienen que ver con, digamos, intentar achicar el gasto fiscal, ¿sí? Digamos, el problema, la evaluación que se hace desde la cúpula del Ministerio de Economía no es una evaluación ligada a que el problema es el déficit fiscal, porque si no se hubiese mantenido las retenciones a la soja y se hubiese mantenido también las retenciones a todos los otros bienes, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, que también se quita el impuesto a los bienes personales, se quitan varios, digamos, se quita valores porcentuales importantes a los bienes personales, lo que implica también un digamos, desprendimiento el Estado deja de recaudar, lo que implica claramente que el problema no era fiscal para el gobierno, sino tiene que ver con una cuestión de modelo económico, ¿sí? También, obviamente, el Estado empieza a otorgar
10 años de plazo a los exportadores para liquidar los dólares que son la única fuente de ingreso del comercio exterior. Es decir, hay unas libertades que anteriormente no tenían los productores agropecuarios para liquidar sus valores, que son valores precisamente que se producen en Argentina y que el Estado, digamos, legítimamente o no, puede tomar la medida de apretar las clavijas para que liquiden antes o después, etcétera, etcétera. Y también se propone un readecuamiento de las tarifas que implican su dolarización, por un lado, pero también, por un lado, se empieza a ajustar a las tarifas tanto del gas, de la luz, a partir del valor dólar, lo que implica también al mismo tiempo una suba durante los primeros años del 400 al 1000% en los valores reales del gas y de la electricidad de los hogares, pero también de los comercios, ¿sí? El horizonte claramente es lograr una baja de los salarios y de los costos laborales, sobre todo medidos en dólares. En ese sentido, el macrismo ha sido por demás de exitoso. Va a ser, digamos, un proyecto exitoso desde el punto de vista de la baja de los salarios reales de los trabajadores y de los costos laborales. Y sobre todo, la hipótesis es poder lograr un modelo económico en el cual, digamos, existe una libre circulación de capitales y de mercancías, ¿sí? El planteo precisamente es que se crezca, la economía argentina crezca y salga del ciclo progresista, kirchnerista, a partir de crecimiento por el lado de la oferta. Y ese crecimiento tiene que ver, por un lado, con la reducción de salarios, con, sobre todo, sustituir la demanda por la inversión como palanca fundamental del desarrollo económico, ¿sí? Y también una política de incentivos a la inversión a partir de reducir los impuestos a las empresas. Obviamente todo esto está acompañado por lo que va a ser las políticas de endeudamiento. Un endeudamiento que se empieza a abrir las compuertas a partir del pago a los buitres, a los bonistas buitres, que permite, a partir del pago de los buitres, digamos, que se pagan 15.000 millones de dólares en un saque, digamos, y a partir también, digamos, de la connivencia de distintos sectores que habían sido, que eran del peronismo, hasta hace, y que eran partícipes del, digamos, del modelo, no, de la coalición kirchnerista hasta hace poco, que votan a favor del pago a los buitres sin ningún tipo de quita. Esta ley que se promulga en abril del 2016, ¿sí? Se logra con el apoyo de 164 diputados y 54 senadores, ¿sí? Va a haber una cantidad que excede largamente la mayoría de las dos cámaras para pagarle a los buitres, pagarle más de lo que, inclusive de lo que pedían, y abrir las compuertas al endeudamiento, ¿sí? Digamos, se recomienza, digamos, el endeudamiento en divisas como forma medular del mecanismo de lo que dicen algunos economistas, y yo estoy de acuerdo, son los mecanismos, digamos, de extracción colonial del excedente de nuestras economías, ¿sí? Sobre todo para incentivar fundamentalmente la condicionalidad económica a futuro de nuestras economías para con cualquier posibilidad de algún tipo de desarrollo, no digo independiente, pero digo más o menos autónomo. ¿Sí? El macrismo vuelve a ubicar a la Argentina, por un lado, digamos, endeudando con bonistas privados, ¿sí? En el primer ciclo del 2016 hasta el 2018, 2 años de frenesí de endeudamiento, donde la Argentina se endeuda con bonistas privados por entre 45.000 y 50.000 millones de dólares, y a partir de marzo-abril del 18, cuando las canillas del endeudamiento con bonistas privados dejan de fluir, empieza, digamos, el ciclo de endeudamiento con el FMI, que no sirve para otra cosa más que para
poder hacer que esos bonistas privados puedan de alguna manera retirarse del mercado argentino y de alguna manera poder darle algún tipo de sobrevida a este modelo económico que funciona fundamentalmente a partir, por un lado, de la valorización financiera del capital, pero fundamentalmente a partir precisamente de la llegada de stock de endeudamiento en divisas que después claramente, digamos, va a condicionar la economía argentina. Otra medida importante que se va a tomar también en un principio, en ese diciembre del 2016, va a ser la liberación de la cuenta capital. ¿Sí? Digamos, la libertad se supone y la desregulación tanto del mercado de cambios como del sistema financiero. Esto va a llevar claramente a que que digamos, la salida del cepo, control de cambio que había establecido el kirchnerismo para administrar las divisas, se cubran precisamente con deuda tomada de bonistas privados primero y después con recursos prestados por el FMI. Esto obviamente va a agudizar los problemas, va a agudizar exponencialmente los problemas que la economía argentina ya había tenido desde el 2011. ¿Sí? Desde el 2011 claramente uno de los problemas claves que tenía la economía argentina era, por un lado, claramente un tipo de cambio atrasado, también una inflación que a partir de 2015, 2014, 2015 había empezado fundamentalmente a partir de 2015 a encontrar un rumbo de normalización, pero sobre todo uno de los problemas era la restricción cambiaria, la escasez relativa de divisas, ¿no? Bueno, la situación, el endeudamiento masivo lo que va a hacer precisamente es empeorar todo este problema, ¿no? O sea, solucionar el problema durante el corto plazo que va del 2016 al 2019, pero esta situación de endeudamiento estructural va a llevar a una situación catastrófica en lo que es la situación argentina en cuanto a restricción externa en los años futuros, ¿sí? Simplemente para terminar, porque se me está haciendo un poco más tarde de lo que yo pensaba, la política laboral, ¿sí? Una política laboral que tiene que ver con, sobre todo, un ataque, sobre todo, a los sindicatos, a la justicia laboral y, sobre todo, a una acción simbólica y política de deslegitimación de la acción sindical, de intentar también liberar el mercado laboral, ¿sí? Y quitar cualquier ley que limite la explotación abierta de la mano de obra, y una estigmatización y violencia a veces física y a veces simbólica con los trabajadores y con el pueblo trabajador. ¿Sí? Esto de alguna manera lo que hace es coronar una política regresiva en el plano de los salarios, que en nuestro gremio se notó claramente en el momento en los cuales se había congelado la paritaria docente, o sea, el fin por un lado de la paritaria docente nacional y por otro lado el congelamiento, el impulso a que cada gobierno provincial congele paritarias que fuercen fundamentalmente la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, ¿sí? Y sobre todo lo que se intenta hacer es desinstitucionalizar las relaciones laborales y desregularlas, ¿sí? Intentar, digamos, plantear una cancha inclinada para cualquier reclamo colectivo de las condiciones laborales, del salario, incentivar sobre todo el despido, la precariedad, la informalidad laboral, etcétera, etcétera. Si recordemos, esos primeros meses de gobierno van a ser unos meses de persecución y de despidos de los trabajadores del Estado por el supuesto crimen de ser kirchneristas, combativos o representar no sé qué cúmulo de males. Y bueno, la política laboral va a tener que ver con esto, ¿sí? Más allá
de que dentro de el horizonte macrista van a estar precisamente sectores claramente representativos del movimiento obrero, ¿sí? Cuando uno piensa en el macrismo y este gobierno tuvo una hipótesis hegemónica, una hipótesis de construir un nuevo bloque histórico, claramente en esta agregación de distintos sectores que intentó impulsar el macrismo, estuvieron la CGT oficial, partidos políticos que apoyaron, por ejemplo, y acompañaron leyes matrices del horizonte macrista. Recordemos que el Partido Renovador de Massa y el Partido Socialista Santafesino apoyan abiertamente el endeudamiento y el pago a los fondos buitres, ¿no? Que va a tener consecuencias gravosísimas para la economía argentina a futuro, ¿no? O sea, sectores sociales representativos de los trabajadores, como la CGT oficial, sectores también ligados a distintas expresiones partidarias, digo Partido Socialista Santafesino, digo también Frente Renovador ligado a lo que había sido el masismo, acompañan abiertamente las matrices centrales del horizonte que está impulsando el macrismo. Y también, obviamente, el sistema mediático, ¿no? Que como un todo, de alguna manera, va a acompañar esta buena nueva que viene a traer el macrismo en la vida política argentina. Obviamente, otros sectores son los que de forma organizada intentan responder, ¿sí? Intentan, digamos, responder de forma organizada a esta ofensiva pro patronal y liberal y conservadora, podríamos decir, del macrismo. Obviamente ahí estuvo la corriente federal de los trabajadores, estuvo también la CTA, las distintas expresiones de los partidos de izquierda, lo que había quedado también de los núcleos del kirchnerismo que han permanecido fieles a las trayectorias del ciclo anterior, y también las distintas expresiones de las izquierdas, y acá también tendríamos que tener como docentes también digamos, también la tranquilidad de que los gremios docentes, pero también fundamentalmente los trabajadores docentes, también hemos estado de alguna manera también acompañando este proceso de resistencia a los embates del macrismo. Bueno, yo simplemente paro acá porque no quiero irme tanto de tiempo, no quería, digamos, abusar tanto de vuestra confianza, simplemente plantearles que esto es ni más ni menos que un pantallazo de 4 proyectos que tuvo la Argentina reciente, lo que vale sobre todo más que el anatema, la reivindicación ciega o el canto, la matraca o la impugnación sin ningún tipo de análisis, es precisamente poder pensar a todos estos procesos como un problema, y eso es el espíritu que me estuvo guiando hasta ahora. Bueno, un saludo muy grande. En vez de 45 minutos, estoy casi en 1 hora, así que tampoco voy a abusar de la confianza de todos y todas ustedes. Bueno, un saludo muy grande, y esto obviamente continuará porque hay mucha tela para cortar respecto no solamente del alfonsinismo, del menemismo, del macrismo, del kirchnerismo. Son ciclos que aún están siendo estudiados, y para los 4 hay una abundante y muy buena producción académica, escrituraria, ¿sí? Para eso igualmente siempre les recomiendo apagar el televisor, ¿sí? Y no ver tanto Twitter, y no ver tanto WhatsApp o Facebook, esas tonterías. Y lo que tenemos que hacer a veces es analizar, pensar y sobre todo también leer y problematizar también lo que estamos leyendo. Bueno, un saludo muy grande y hasta luego. Muchas gracias por acompañarme. Un saludo.